Buenos días, muchachos. Vamos a retomar los temas que hemos estado trabajando durante la semana anterior y esta semana. Quiero que vayamos realizando pues el repaso. Yo sé que a lo mejor esto nos va a regresar un poquito a la semana anterior, pero ya les voy a ir pidiendo que vayan haciendo los apuntes de alguna manera determinada y que vayan asistiendo o pasando lista como yo les voy a indicar. Fíjense bien, por favor, ahora en sus pantallas voy a pedir o voy a poner qué es lo que yo quiero, cómo quiero que pasen listas. Todos nosotros vamos a pasar lista en cuanto vayamos llegando a la reunión. Para ello les voy a pedir que vayan a, después de que lo visualicen en la pantalla, lo van a hacer ustedes, por ustedes mismos. En su Classroom, en la parte de trabajo en clase, dejé yo el espacio de la actividad de la tercera semana. En las actividades de la tercera semana aparece la sesión en línea, que es esta de aquí, pero déjenme ver cómo a ustedes les aparece. Así les debe de aparecer como en las instrucciones. Les debe de aparecer así, sesión en línea, tercera semana. Y dice, por favor, coloca aquí la evidencia de la clase en línea de la semana del 7 al 11. Hoy es 11, hoy es la sesión en línea, entonces vamos a poner aquí lo que hagamos de apuntes o lo que hagamos en la computadora el día de hoy, lo vamos a subir a este espacio. Pero lo que quiero que hagan ahorita, después de que lo vean, es abrir este pase de lista, lo que van a colocar en este espacio es su dirección de correo electrónico, sin importar si es el institucional o si es el personal. Aquí van a poner su nombre, empezando por apellidos, paterno, materno y nombres. Van a elegir su grado, aquí es segundo, y en el grupo van a poner la letra B. ¿Ok? Entonces, en este momento es en el que van a ir a su Classroom y van a empezar a pasar lista. Yo tengo que ver aquí en tiempo real cómo es que se van agregando cada uno de ustedes. Ahorita tenía aproximadamente 129 respuestas. Entonces, a partir de este momento, empiecen por favor a pasar lista y presionen al finalizar el botón enviar. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Lo tenemos que en privado o en el tablón? Lo tienen me voy a regresar otra vez, en la clase de historia, en trabajo en clase, en la sesión, en la tercera semana, en esta sesión en línea tercera semana. Ok, ya llevo 132, eso quiere decir que se han estado pasando lista. De hecho, me voy a ir hasta abajo. Pues mejor me voy a ir aquí. Yo ya se lo entregué, profe. Ya se unió, ya me pasó lista Israel, Luis Ángel, Kevin, ¿quién más? Maestro, ¿qué tenemos que poner en dirección del correo? Pueden poner un correo electrónico, el que sea, puede ser el que ustedes, ¿cómo se llama? Personal o el institucional, cualquiera de los dos. Profe, yo ya mandé la lista. Excelente, muy bien, muchachos, bien. Pues vamos a empezar entonces con ya se lo envié, profe. Apunte del día de hoy. Muchas gracias. Me voy a regresar tantito váyanme poniendo por favor en el chat los que no tienen micrófono, quienes ya terminaron de pasar lista. Pónganme, ya pasé lista. Profe, ¿me podría decir si sí le llegó, por favor? Ok. No seas malita, dime quién eres, porque no veo quién está hablando. Azul, profe.
Ah, azul, azulita, déjame veo. Maestro, yo también ya pasé lista. Y yo, maestro. Va muy rápido, va muy rápido, muy rápido. Perdón, muchachos. Salud, profe. Gracias. No te veo azul todavía por acá, pero seguramente ya te tengo aquí. Lo que pasa es que como pasa muy rápido, no lo puedo ver. Pero sí, seguramente ya estás en la lista, ¿vale? Muy bien. Ahora, vamos a empezar con el apunte del día de hoy. Para ello, les voy a abrir yo un documento en Word. Lo que vamos a hacer es algo diferente a esto que tenemos aquí. Y vamos a ir colocando la fecha del día de hoy, 11 de septiembre de 2020, como está aquí en esta parte de arriba, sesión en línea y temas selectos de historia. Eso quiere decir que ya está enviado, Ángel. Me pones que te aparece como ya enviado. No te preocupes, ya lo enviaste. Si pusiste el mismo correo que tu hermana, entonces seguramente por eso ya no te aparece. Dime, ¿quién eres, chaparrita? Fernanda, Dime, Fer. ya se lo envié. ¿Sí le llegó? Perfecto, sí, ya lo tengo acá. Ese es el Oiga, título, vale. profe. Sí, Eso que está poniendo en la pantalla, ¿lo tenemos que hacer en el cuaderno o en...? pueden hacerlo en el cuaderno o pueden hacerlo en la computadora si tienen la posibilidad de usar un procesador de palabras, en cualquiera de los dos, ¿sale? Ah, ok, gracias. Maestra, me aparece. ¿Quién? Fernanda. ¿Sí te aparece? ¿Qué te aparece, hija? No me aparece. La pantalla. No me aparece, ajá. Ok, fíjate bien, Fer. ¿En qué dispositivo estás usando Classroom o la llamada? ¿En un teléfono o en una computadora? En un celular. Ok, fíjate bien. Del lado derecho están todas las personas que están participando en la llamada. Aparecen unas personitas en la parte de arriba, ¿cierto? Sí. Presiona ahí y busca la pantalla en donde estoy presentando y dale y ponle con el dedito para que puedas fijarme a la pantalla. ¿Listo? No. No, en las personas aparezco más de una vez, ¿estás de acuerdo? Sí. Aparezco de hecho 3 veces. Ubícame. 3 veces. Estoy 1, 2, 3 veces repetido. Sí, ya lo vi, maestro. Ok. En una de ellas, veme presionando una vez en cada una y ve en cuál está mi pantalla. Ahí está su pantalla. Ok. No se puede. ¿No? No. Ok, 1, 2. Debo de estar en la segunda. La vez pasada sí me veías bien, ¿verdad? Sí. Ok, voy a hacer esto. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir para ver si a ti ya te aparece. ¿Te parece? Sí, maestro. Ok, vamos de nueva cuenta. Voy a presentar ahora mi pantalla. Compartir. Sí, Erika, tienen que copiarlo. Ya va a empezar a compartir mi pantalla, Fer. Ahora sí. ¿No? No, profe. ¿No? ¿Me podrás enseñar tú cómo cómo le podemos hacer? ¿Cómo le podemos hacer, Fer? ¿Lo va a subir a YouTube, maestro? Lo voy a subir, pero de todas formas vamos a hacer esto. Cuelga la llamada y vuelve a entrar con el link y me vuelves a colocar en el chat si ya ves mi pantalla o no. ¿Sale? Por favor, Fer.
Ok, muy bien, aquí vamos a poner temas selectos de historia y está la sesión en línea del 11 de septiembre de 2020. Ahora, les voy a poner esta pregunta. De los siglos XIV al XVI, los intelectuales del Renacimiento apoyaron los valores humanos por encima de los religiosos. Se opusieron al despilfarro de la nobleza y del clero e impulsaron la libertad de expresión. Por lo anterior son llamados, y aquí me voy a quedar con esta pregunta. Voy a escribir en mi apunte humanismo. ¿Vale? Humanismo. Eso es lo primerito que voy a poner. Y ahora, por favor, vamos a observar el siguiente video. No importa si no escuchan lo que viene de fondo, lo que me interesa es que vayamos apuntando algunos conceptos básicos para que podamos avanzar, ¿sale? Voy de nueva cuenta. Ya quedó. Muy bien, Fer. Gracias. Van copiando ahorita. Cuando lo suba yo a YouTube, únicamente es para las personas que no pudieron estar en la clase. Maestro, ¿Sí? ¿no se escucha o así es el video? Se escucha muy poquito, pero no te preocupes. Ahorita voy a detenerme en este primero. Ah, ok. Ok, primero me espero aquí. Y van a copiar esto en su cuaderno. El humanismo fue un movimiento filosófico y literario que nació en la ciudad de Italia, nada más. El humanismo fue un movimiento filosófico y literario que nació en Italia. Eso es lo que deben de escribir. Entonces, si les llegaran a preguntar, cuál es, en dónde nace el humanismo, ustedes pueden poner que en Italia. Profe, solo le ponemos que nació en Italia, ¿verdad? Sí, para que no pongan ciudad, estado, ajá. ¿Lo tenemos que copiar? Solo tienen que anotar, el humanismo fue un movimiento filosófico y literario que nació en Italia, que es este pedacito de aquí, que nació en Italia, ¿sale? Okay. Maestro. Muy bien. Su máximo esplendor fue en los siglos XV y XVI. Eso sí lo vamos a poner. Tuvo su esplendor en los siglos XV y XVI. ¿Me puede volver a repetir lo que dijo, profesor? Claro que sí. Su máximo esplendor fue en los siglos XV y XVI. Gracias. Yo, maestro. Ok. ¿Cómo? Principales características. Estas sí las vamos a anotar tal como van apareciéndoles. La primera característica es el antropocentrismo. Es decir, la primera característica es que está centrado en el ser humano. Antes de esta etapa, no había un
una fijación en el ser humano ni en la razón. Lo que existía era Dios como la explicación de todo lo que sucedía alrededor del mundo. Y entonces preguntaban, oye, ¿por qué llueve? Pues porque Dios así lo quiso. Oye, ¿por qué las plantas crecen? Porque Dios así lo quiso. Cuando llega el humanismo, se empieza a generar el antropocentrismo, es decir, que las explicaciones tengan como base la razón del ser humano. Y entonces se dieron cuenta que, por ejemplo, no llovía porque Dios así lo haya querido, sino que hay una explicación científica. Y esto es que sale el sol, calienta el agua de los ríos, lagos, lagunas, el agua se evapora, forma las nubes. Una vez que están las nubes formadas, el agua se condensa, forma gotas de lluvia, gotas, o también puede formar hielo, que es el granizo, y cuando es lo suficientemente pesado, ¡pum!, cae en forma de lluvia, o en forma de granizo, o en forma de nieve. Y entonces se dieron cuenta que la primera característica es que el centro de las explicaciones sean los seres humanos, ¿sale? Entonces ahí tienen ustedes que tener mucho cuidado en ese sentido. La segunda característica. Rechazos a principios de la Edad Media. Anótenlo, por favor, muchachos. Rechazo a principios de la Edad Media. Por ejemplo, uno de los principios más fuertes en la Edad Media es que los que debían de gobernar eran los reyes, o que los reyes tenían sangre azul. Y entonces ellos dijeron, no, espera un tantito, eso no es cierto. Después, el hombre ahora era guiado por la razón y no por la fe. ¿Qué es lo que yo les platicaba hace un ratito? Otra característica es la atracción por el mundo clásico, es decir, por el arte y la arquitectura de Grecia y Roma. Ya se unió Aileen. Es que estaba viendo que no se podía unir. Perfecto, Aileen. Ya estás por acá. Qué buena onda. Atracción por el mundo clásico, Grecia y Roma. Se caracterizó también por promover la literatura utilizando lenguas comunes. Nada más pónganle lenguas comunes. ¿Me permite? ¿Le regresa a lo de las principales características? Sí, claro que sí. Entonces, voy a recapitular. Las características del humanismo fue el antropocentrismo, es decir, que se centra en el ser humano, el rechazo a principios de la Edad Media, el hombre era guiado por la razón y no por la fe, y atracción por el mundo clásico. Grecia y Roma regresan a estas construcciones con grandes columnas y todo lo que tenía que ver con Roma y con Grecia les parecía algo extraordinario. Una de las principales ideas que tenían en esta parte de la Edad Media es que si alguien, que la Tierra era cuadrada, rectangular, más bien, y que si alguien se paraba a la orilla del mundo,
y caminaba, entonces caía al vacío, cosa que hoy sabemos que no es cierto, ¿verdad? Pero ese era uno de los principios de la Edad Media. Entonces el humanismo vino a rechazar esta idea de que solo los reyes podían gobernar, esta idea de que ellos tenían sangre azul, esta idea de que las cosas sucedían por cuestiones divinas, y empezaron a investigar, empezaron a hacer ciencia, y todo esto sucedió con el movimiento llamado humanismo. También se promovió la literatura utilizando un lenguaje común, porque no todos tenían el acceso a la educación. Entonces es importante eso que también lo pongan ahí, promover la literatura utilizando lenguaje común. Ya no aparece aquí. Disculpe, profesor. Sí. Un compañero no se puede unir y dice que no le sale ni link ni nada. Ah, ok. No seas malito. Dile que por favor recargue la página para que le salga el link. ¿Cómo es eso? Entra a Classroom y en la parte de hasta arriba del lado superior izquierdo hay una flechita como redondita, que le dé clic ahí y se va a actualizar el link. Ok, ahí te lo digo. Maestro, dice promover literatura utilizando ¿qué? Lenguaje común. Ya no le adelanto porque si no se va a quitar. A ver. Lenguas vulgares o comunes. Es lenguaje común. Esto que viene de vulgares no es porque sean groseras, sino porque antes lo vulgar era conocido como lo del vulgo. Y el vulgo era el pueblo. Hoy ya la palabra vulgar se ha convertido en algo que es como grosero, como no deseado, pero en ese momento los lenguajes vulgares se refiere a estas lenguas que tienen, que tenemos en el pueblo, ¿no? Por ejemplo, esto de que hablemos sin cuidar las palabras, tendría que ver con ese lenguaje vulgar. Pero se promovía la literatura utilizando esa lengua común. ¿Ok? Voy a continuar. A ver, vamos a poner ahí en su cuaderno, recordemos. Vamos a recordar un poquito de cómo era antes en la Edad Media, antes de que se diera el humanismo. Ponemos en el cuaderno, recordemos, maestro. Sí, y van a poner esa flechita que está apareciendo ahorita en su pantalla. Ok. Todo esto que dice, recordemos, se refiere a la Edad Media, es decir, a la etapa que hubo antes del humanismo. Esto se los expliqué yo hace un rato. En la Edad Media, Dios era considerado el centro del universo y era la fuente de toda explicación. Eso es lo primero que cambió. Eso es lo primero que cambió con el humanismo. ¿Lo tenemos que copiar, profe? Por favor. En la Edad Media, Dios era considerado el centro del universo y era la fuente de toda explicación. Otra característica es que la fe era más importante que la razón.
Por eso, cualquier explicación que viniera por origen divino era la más aceptada. Y entonces, fíjense bien, la fe era más importante que la razón. Entonces, Dios designaba en la tierra como su representante al Papa, y el Papa designaba o ponía en el trono a la familia real o a los reyes, y entonces los reyes gobernaban en nombre de Dios. Fíjense qué fuerte, ¿eh? Hoy sabemos que eso no es cierto. No puede haber sido de esa manera. Hubo abandono de la cultura clásica griega y romana, y toda la parte de la cultura se fue como una especie de vacío. Hubo una época llamada el oscurantismo, porque no era permitido la ciencia, la cultura, el arte. Aquí lo ponen ellos nada más como que hubo abandono de la cultura clásica griega y romana. Y el siguiente punto, evidentemente, tiene que ver con que había mucha ignorancia, muchas supersticiones y fanatismo religioso. Y esas supersticiones, algunas prevalecen en nuestra época, pero en ese momento eran cuestiones completamente absolutas. Eso es decir, era algo que la gente realmente pensaba que pasaba. Por ejemplo, si un espejo se rompía, decían, vas a tener 7 años de mala suerte. Y era una verdad absoluta, no había nadie que lo discutiera. O si esa parte de pasar por debajo de una escalera y tener mala suerte, o que te saliera un gato negro, eran cuestiones en donde de verdad la gente pensaba que sucedía eso. Había mucha ignorancia a partir de que la gente no le permitía, no se les permitía realmente estudiar o conocer las cosas que había en el alrededor. ¿Ok? El humanismo se difundió gracias a la invención de la imprenta. Entonces, ustedes nada más van a poner en su apunte, se difundió gracias a la imprenta, universidades que ya empezaban ellos a funcionar. Mándeme, ¿Lo anotamos? por favor. Se difundió gracias a la imprenta, se difundió gracias a la imprenta, a las universidades. El mecenazgo era una persona que le daba dinero a otra para que estudiara, para que se superara, era un mecenas. Eso significa mecenazgo. Y evidentemente en el asunto de querer que estudiaran, pues les ponían a la razón por sobre las supersticiones, y por eso se llama mecenazgo. Y evidentemente otra cosa que ayudó fueron los descubrimientos geográficos, el descubrimiento de América sobre todo, ¿no? Muy bien. Principales exponentes. Ahí va el primero. Principales exponentes. Tomás Moro. Principales exponentes. Tomás Moro.
Ahí te ponen una fotografía de Tomás Moro. Siguiente, Erasmo de Rotterdam, con doble T. Erasmo de Rotterdam. Muy bien. Ahora vamos a la pregunta que tengo yo acá. Se supone que tengo a varios, maestra Normita, que me está escribiendo aquí en el chat. Tengo a varios niños que tienen, que hoy entraron con su cuenta personal, ¿eh? Entonces, no, ¿sabes qué es lo que pudiéramos hacer? Que vuelvan a refrescar ¿cómo se llama? Que vuelvan a refrescar su pantalla para que no haya problema y que vuelva a intentar entrar. Se dejó de compartir, ¿verdad? Voy a dejar de compartir. ¿Así se ve? Pensé que no se veía. Déjenme, me paro tantitito aquí en esta parte. Ajá, permitir. Y otra de las cuestiones es, sí se puede encontrar, sí se puede entrar, maestra Normita, con alguien que con la cuenta personal. Mira, Carlos Alberto Sánchez Aguilar también. Ya está. Se acaban de unir 2 personitas a la clase, Miss Normita, con sus cuentas personales. De hecho, les acabo de dar el acceso. Hola, maestro. Ya entró. Ay, no sabe cómo me... Gracias, No. maestro. Buen día, chicos. Pongan atención. Bye. Sí. Muy bien, bueno, pues continuamos entonces. Voy a volver a presentar para que podamos continuar. Muy bien, la pregunta es la siguiente. De los siglos XIV al XVI, los intelectuales del Renacimiento apoyaron los valores humanos por encima de los religiosos. Se opusieron al despilfarro de la nobleza y del clero. Impulsaron la libertad de expresión. Por lo anterior son llamados... Pónganme en el chat cuál es la respuesta correcta. Escríbanlo. A, B, C, D o E. Los leo. Erika, ¿eran demócratas, Erika? ¿Crees que eran demócratas? Ailín, demócratas. Fernanda, C, humanistas. Muy bien, son humanistas, porque lo que acabamos de ver es el humanismo. Muy bien, Eddie Donovan. Excelente. Camila, muy bien. Yair, excelente, muchachos. Son llamados humanistas. Pero fíjense bien, ¿eh? Aquí viene Dante, Erasmo de Rotterdam o Marsilio Ficino. Estos 3 personajes, por favor, los van a agregar a su apunte. Dante, Erasmo de Rotterdam o Marsilio Ficino. Este es italiano, por eso se pronuncia así. Les voy a dar un momentito para que puedan... ¿Cómo? Marsilio Ficino, estos 3 tienen que agregarlos al apunte. Dante, Erasmo de Rotterdam, este ya lo tenían de hecho, y Marsilio Ficino, estos 2 son los que hay que agregar. Y apenas vamos con la primera pregunta. Espérame, profe, no la borre, espérame. Sí, espérame también a mí. Yo los voy esperando, no se preocupen. ¿A poco no extrañaban la clase entre el maestro Israel? Sí. Sí, profe. Ya extrañaba que nos explicara bien. Sí, maestro. Qué bueno, sí, Vane, yo también. Ay, a mí me gustaría ya estar en el salón de clase.
A mí también para que nos llene el pizarrón de apunte para copiarlo. Sí, también Sí, eso. Sí, y también, sobre todo, también para recuperar estas relaciones sociales que tenemos, el convivir con los compañeros todos los días, ¿no? Sí, Sí, para platicar con Y los usted. convivios. Los convivios, todo lo que se genera en la escuela, muchachos. Yo lo sé. Ay, sí, ya lo Y el extraño. recreo para comer la torta. Ah, Sí. sí. Definitivamente. Hay mucha gente que hoy está padeciendo en el mundo, no nada más en México, por esta falta de escuelas. Gran parte de la economía en nuestro país se mueve a través de las escuelas, porque si los niños van a la escuela, se mueve el taxista, se mueve el del transporte público, la señora de la tiendita, son los que pierden ahorita. No sé si se han puesto a pensar, pero las personas de la tiendita escolar ahorita no están ganando absolutamente nada. Y es difícil, ¿no? No se preocupe, maestro, ya mero sale la vacuna. Esperemos que sí. Esperemos que sí, Sí. porque de verdad ha sido algo complicadísimo esta parte. Muy bien, pues siguiente pregunta. Dice, astrónomos del Renacimiento que introdujeron un cambio en la perspectiva de la humanidad sobre su lugar en el universo. No lo anoten, solamente mándenme cuál es la respuesta por el chat. Astrónomos del Renacimiento va unido al humanismo. ¿Tenemos que anotar la pregunta, maestra? Contesten la pregunta. No, no la anoten, solamente contéstenme. Muy bien, Eddie. Muy Maestro, bien. creo que es la C. No, es la E. Galileo Galilei y Nicolás Copérnico. Muy bien, Camila. Excelente. Entonces, Muy ¿no bien. lo anotamos? No lo anoten, por favor. Voy a la siguiente pregunta porque lo que tenemos para responder tiene mucho que ver con los videos. Son 3 videos los que tenemos que ver hoy. Bien, sacerdote agustino que inicia en Alemania en 1517 el periodo conocido como Reforma, haciendo públicas sus 95 tesis que cuestionaban el poder y la eficacia de las indulgencias. Se llama Martín Lutero. Y esto lo vamos a anotar así. Escúchenme bien, ¿eh? ¿Ese Aquí sí voy lo a poner- anotamos así? Vean cómo lo voy a poner en el board. Martín Lutero inicia el movimiento conocido como, me faltó una ahí, movimiento conocido como la Reforma. ¿Lo anotamos, profesor? Sí, fue un movimiento que se generó en contra de la Iglesia católica por la venta de indulgencias. Una indulgencia era el perdón de los pecados a cambio de dinero y favores a la iglesia. Como sucedía eso, Martín Lutero protestó, como dijo, a ver, espérame tantito, ¿cómo si, por ejemplo, robas a alguien y te vas y te confiesas a la iglesia y le dices al cura que le pagas una indulgencia, el cura decía cuánto era de la indulgencia, no sé, a lo mejor, dependiendo de cuánto hubiera robado, 500, 600 pesos de hoy, ¿no? Y entonces decía, tus pecados son perdonados, hijo mío. ¿Cómo? Entonces Martín Lutero inició ese movimiento que se llamó la Reforma. Y es un movimiento en contra de la iglesia por la venta de indulgencias y además de esas indulgencias por otros malos manejos y tratos de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, el que los sacerdotes tuvieran hijos, el que los sacerdotes no realmente no tuvieran, no sé, por ejemplo, cuidado en cómo hablaban, cómo trataban a la gente.
Entonces, por eso Martín Lutero inicia ese movimiento conocido como la Reforma, que fue un movimiento que se generó en contra de la Iglesia Católica por la venta de indulgencias, y ahí les explico que una indulgencia era el perdón de los pecados a cambio de dinero y favores de la Iglesia. Maestro, ¿Sí? ¿y no era ilegal hacer eso? ¿Perdonar pecados a cambio de dinero? En ese momento, la Iglesia Católica, estamos hablando todavía de esa época que va saliendo de la Edad Media con el oscurantismo, en donde lo que dice la Iglesia es lo que debe de ser, y no era ilegal para ellos. Al contrario, la Iglesia tenía mucho poder. Y Martín Lutero publica 95 tesis para el buen, digamos, el buen funcionamiento de las cosas. En la Iglesia en concreto. Y Martín Lutero funda una nueva iglesia, que es la Iglesia Protestante. La Iglesia contesta. ¿Cómo contesta la Iglesia? Con un movimiento en contra de la Reforma. Y así, con un movimiento llamado... La Iglesia contesta con un movimiento llamado... Díganme, ¿cómo creen que le hayan puesto? Alguien que diga, yo sé, maestro, ¿cómo le llamaron a ese movimiento? ¿Humanista? No. La Iglesia, el humanismo, acuérdate que también iba en contra de la Iglesia. ¿Protestante? Este es el movimiento que generó Martín Lutero con la Reforma. De hecho, se llama la Reforma Protestante. Y ahorita les va a sorprender, van a decir, qué difícil, maestro, qué difícil está eso que me estás diciendo. El movimiento es llamado Contra Reforma. Fíjense qué difícil, ¿eh? Contrarreforma. Y con la contrarreforma, muchachos, se crea una institución que se llama la Compañía de Jesús, que más adelante es el antecedente de la Santa Inquisición. Fíjate bien, ¿eh? O sea, la Iglesia Católica creó la Santa Inquisición para castigar a todas aquellas personas que no creían en la Iglesia. Y hablando del humanismo, hablando de este movimiento en donde Dios ya no es el centro de la explicación, hubo personajes como Galileo Galilei que dice, oye, pero espérame un momentito, la Tierra no es el centro del universo. Fíjate bien lo que dijo, el centro del universo. El Sol es el centro del universo. Hoy sabemos que ni el Sol ni la Tierra son el centro del universo, que la Tierra gira alrededor del Sol, que el Sol es el centro del sistema solar, pero él decía que la Tierra se movía alrededor del Sol. Y entonces la Iglesia dijo, ah, sí, y lo manda a llamar a la Santa Inquisición. Y Galileo Galilei casi muere, nada más que al final dijo, no es cierto, no, pues si dicen que no se mueve, no se mueve. Y por eso se salva de ser muerto, de ser ejecutado por la Santa Inquisición. Pero este movimiento de la Santa Inquisición empieza con la Contrarreforma, y este movimiento de la Reforma Protestante se da en el siglo XIV, ¿verdad? A ver cómo lo tenemos aquí. Sí, en el siglo XIV, y se inicia en Alemania.
en el siglo XIV en Alemania. ¿Vale? Entonces, esos son los preceptos que tenemos que tener claros de la Reforma Protestante y la Contrarreforma. Voy a regresar a la pregunta. Sacerdote agustino que inicia en Alemania en 1517 el periodo conocido como Reforma, haciendo públicas sus 95 tesis que cuestionaban el poder y la eficacia de las indulgencias. Martín Lutero, que es el inciso A. Siguiente pregunta. A ver, muchachos, esta. Institución fundada en 1534 por Ignacio de Loyola a las órdenes del Papa Pablo III para combatir el movimiento de reforma por medio de la educación. Es ¿Quién la se A. creó primero? Inquisición. Antes de la Inquisición, ¿quién se creó primero? Me regreso acá. La Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús, muchachos. Esa es la primerita que se crea en 1534. Fíjense bien, ¿eh? Aquí dice, la Compañía de Jesús, que tenía por objeto impedir que las ideas de la Reforma se extendieran por las colonias españolas y los países católicos. Muy bien, Yair, muy bien, Donovan. La Inquisición fue creada en 1542, es decir, después de la Compañía de Jesús se crea la Santa Inquisición. Muy bien, muchachos. Voy a avanzar porque ya prácticamente estoy sobre el tiempo. Anoten, por favor, en su apunte, Revolución Industrial. Fíjate bien lo que te voy a pedir. Revolución Industrial de título. Ajá. Anota la mayor cantidad de elementos posibles de este video. Pregunta. ¿Tienen clase después de esta? Sí. Sí, la de Sí, España. maestro, tenemos la de Sí. español. Ok, perfecto. Entonces, solo voy a dejar 5 minutitos para que anotemos lo que alcancemos y corto 11:55. ¿Estamos? Sí, maestro. Ándale, pues, va. Y antes de que corte, me voy a regresar acá. Muchachos, les estoy quitando la liga en novedades para la entrada al Meet. ¿Por qué? Porque de pronto no puedo tener yo el control y no puedo tener la grabación. Por eso es que se las estoy quitando. Cuando no aparezca, si ustedes lo abren, presionen este botón para que se vuelva a cargar la página y entonces les va a aparecer ya la liga. Si alguno de sus compañeros tiene algún problema, compártanle otra vez esta información que les estoy dando o copien la liga y mándenselos por su teléfono celular o a su correo electrónico y van a poder ingresar a la sesión. Ahora sí, vamos al video. Revolución Industrial. No le voy a detener, así es que pónganse muy, muy abusados para que puedan copiar todo lo que sale, lo que alcancen. ¿Cuándo tiene lugar? En el periodo que va de 1780 a 1840. ¿Dónde tiene lugar? En Inglaterra, para después extenderse a Europa y a los Estados Unidos. ¿Por qué fue una revolución? ¿En qué consistió? Desde el Neolítico, esto es, 10.000 años antes del siglo XVIII, la humanidad no había experimentado una serie de transformaciones tan importantes en cuanto a su economía, su productividad, aparición de nuevas tecnologías que conllevó a una transformación profunda de la sociedad. En el Neolítico se aprendió a plantar, aparece la agricultura, domesticar a los animales, apareció la ganadería. Las sociedades ya no necesitan ser nómadas para subsistir, por lo que el hombre se hace sedentario y recolector, pudiendo almacenar el excedente. Surge un nuevo modelo de organización social con la aparición de ciudades y de nuevas civilizaciones. Con la revolución industrial se va a vivir otro salto cualitativo en la forma de vivir. Se va a pasar de un sistema rural de producción manual basado en la agricultura a un sistema de producción industrial en las ciudades. Vamos a desgranar cómo van apareciendo estos cambios. Nos situamos en la segunda mitad del siglo XVIII. En Inglaterra, las 13 colonias británicas en América acaban de independizarse, hecho que marca el inicio de la edad contemporánea, que es la época de las revoluciones liberales y el derrocamiento del antiguo régimen. Desaparece el poder absoluto del monarca. Los súbditos se convierten en ciudadanos que van a poder tomar decisiones sobre su propio destino. Desaparece la brecha social entre los privilegiados y el pueblo llano, con el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía, una clase revolucionaria
enfrentada a los estamentos de los privilegiados. ¿Por qué la revolución industrial comienza en Inglaterra? En Inglaterra se había instaurado 100 años antes el sistema parlamentario, definido ideológicamente por el liberalismo de John Locke, basado en la división de poderes, la economía de mercado y la libertad individual. Este modelo fue copiado después por Estados Unidos, Francia, España, y es el modelo que se usa hoy en día en casi todos los países democráticos. Este sistema presta un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba suficientes garantías para el empresario privado. Ello sumado a una mentalidad protestante más abierta que en otros países del sur de Europa, un periodo de paz dentro de Gran Bretaña, un buen sistema bancario, cierto equilibrio monetario y la ausencia de inflación hacen que se den las condiciones para que aparezca el capitalismo y con ello la revolución de la industria. Inglaterra también tenía una posición geoestratégica privilegiada, poseía una gran flota naval que dominaba los mares, controlaba, entre otros, los territorios del subcontinente indio, fuente importante de materias primas para su industria, como el algodón que alimentaba la industria textil. El proletariado. Con el nacimiento de la burguesía nace también el proletariado, los trabajadores o clase obrera. Muy bien. Que carecen. Hasta aquí vamos a dejarlo, muchachos, y les pido por favor que terminen su apunte. Voy a concluir la grabación de la clase por si se perdieron de algo, lo puedan recuperar. Nos vemos la siguiente sesión, muchachos, para que puedan